Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con cada uno de ustedes esta hora correspondientes a la materia de ciencias sociales. Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las actividades y como es de costumbre vamos a presentar en pantalla, perdón, el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en pantalla, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea correspondientes a esta semana. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 2, la democracia, y vamos a ver los subtemas número 3 que corresponden a qué es democracia, el pueblo gobierna, los desafíos de la democracia. Esos son los subtemas que vamos a tratar en la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de las actividades correspondientes a esta materia. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. En el caso que ustedes requieran investigar un poco más y aportar más en el desarrollo de su tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente clase, para la presente semana? Dice, conteste las siguientes preguntas. Realiza un ensayo en el que se detalle las principales características de la democracia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? La extensión de este ensayo es de 2 hojas completitas tienen que ser. Si ustedes lo hacen menos, obviamente ustedes van a tener una nota mucho más baja. Traten de cumplir la extensión. Más que todo, tomen en cuenta la extensión y la coherencia de lo que ustedes vayan a aportar en relación a esta actividad. Entonces, ya saben, la extensión del ensayo son 2 hojas que tienen que hacer. Entonces, el ensayo trata o el tema principal es sobre las principales características de la democracia. Tienen ustedes un montón de información, tienen mucha información acerca de la democracia. Entonces, ustedes simplemente tienen que construir este ensayo en función de las características de la democracia. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. Ustedes tienen que cumplir con el rotulado. Aquí tienen toda la información pertinente con los datos que ustedes tienen que cumplir. Esto lo realizan en la parte superior de su hoja y posteriormente desarrollan su tarea. Una vez más, recuerden que el documento tiene que estar 100% hecho a mano, luego deben tomar una captura o transformarlo a PDF, como ustedes se acostumbren mejor. Yo les recomiendo a PDF, es mucho mejor, obviamente, y de esa manera este archivo PDF ustedes lo pueden subir en la respectiva tarea. En función del contenido de las actividades, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2. Estamos con los temas que es democracia, el pueblo gobierna, los desafíos de la democracia correspondientes a la semana 3 de fecha 31 de marzo del 2025, es el último día, que desde el lunes que estuvo ya abierta esta actividad. Esa tarea permite entregas desde el 31, la fecha límite de entrega es el 14 de abril y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 18 de abril. Entonces sigue acortando el tiempo, es una tarea bastante fácil, bastante sencilla, la cual ustedes tienen que planificada para la presente semana. Vamos a ver, una vez que ustedes se les ha proporcionado toda la información pertinente, en función del desarrollo de las actividades, vamos a iniciar con la explicación del material de apoyo. Y como les había dicho, vamos a hablar directamente sobre qué es la democracia. Todos participamos en democracia. De hecho, este 13 de abril nosotros vamos a ejercer parte de nuestra democracia. Entonces, vamos a ver cuáles son las características fundamentales de este tema fascinante que está constituido, también está establecido a través de la ley suprema que es la Constitución de la República del Ecuador. Y vamos a ver a continuación, el pueblo gobierna. Democracia es una palabra que escuchamos y leemos frecuentemente en discursos, en la televisión, en la radio, en la prensa y muchas veces en conversaciones de nuestros familiares. Pero, ¿qué es democracia? Democracia es una palabra que describe una forma de gobernar. Esta palabra viene de dos voces griegas, eso quiere decir que etimológicamente proviene de dos voces griegas. Demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Por lo tanto, esto quiere decir el gobierno del pueblo. Por gobierno se entiende una autoridad que dirige un país o un grupo de personas, es decir, que tiene poder.
Pueblo es el conjunto de personas que forman parte de ese país o comunidad. Entonces, el principal objetivo de la democracia es lograr que todas las personas puedan gobernar y ejercer su poder. De hecho, todos, cuando hacemos prevalecer nuestros derechos que están establecidos en la Constitución de la República, ahí estamos ejerciendo el poder a través de, obviamente, de un proceso democrático. Pero ¿es realmente posible esto? La democracia reconoce que es muy difícil, pero considera que lo más importante es que todas las personas cuenten con espacios para opinar y decidir. Por ello promueve diferentes mecanismos de participación. Algunos permiten una decisión directa, otros implican elegir representantes. Quienes tienen el mandato de trabajar por y para el pueblo, reconoce también que las personas son diversas y tienen intereses distintos, lo que puede dificultar su participación. Por eso ofrece mecanismos para ligar a acuerdos entre las bases entre el pueblo. En cuanto a las bases y los principios de la democracia, muchas veces se identifica la existencia de la democracia con la vigencia de una constitución y un orden legal, o bien con la elección de una autoridad o representante a través del voto expresado en las urnas. Eso es parte de la democracia. Pero la verdadera democracia va mucho más allá, es mucho más que estas actividades que se han mencionado anteriormente. La democracia está íntimamente vinculada a varios principios fundamentales que se basan en las siguientes características. Primero, la búsqueda de mayor igualdad social, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades y también derechos. La equidad social, es decir, el no favorecer a una persona en perjuicio de otra, que supone además la no discriminación por diferencias en relación de etnia, religión y otras características más, por diferencias de género, por condiciones socioeconómicas. Y la lucha eficaz contra la pobreza y la efectiva garantía de los derechos de los ciudadanos. Otro principio básico es el tratamiento tributario preferencial a personas de la tercera edad, en el especial apoyo a los niños y niñas para su alimentación, educación y también recreación. La democracia, en fin, tiene que ser vista como respeto a la naturaleza y el derecho de los que habitan en el futuro o que vivirán en el futuro y obviamente que tienen o quieren tener un país y un planeta viables con un ambiente sano, con un ambiente equitativo. Esto en cuanto a las bases de la democracia. En cuanto a los desafíos que tiene la democracia, los desafíos de la democracia en el Ecuador son históricamente similares a los de otros países de América Latina. O un vistazo a nuestra historia y a nuestro presente, se constata que la inestabilidad y un pobre sentido de institucionalidad han afectado la vigencia de los derechos y garantías y han vulnerado la democracia. Para ello, el más importante desafío por el que debemos luchar es contra el autoritarismo. Si bien es cierto que la democracia implica que la ciudadanía de su voto de confianza a las autoridades que se han elegido en las urnas. La democracia no es un sometimiento ciego a una sola voluntad de un gobernante. El poder de la ciudadanía es controlar el buen funcionamiento de un Estado y no permitir que se gobierne con abusos, que no haya un abuso en cuanto a la autoridad. Entonces, eso controla también parte de la democracia. Esto en cuanto a esta primera etapa que nosotros hemos visto, que nosotros hemos tratado, y que obviamente todos estamos implicados, todos estamos aplicando este proceso democrático en todo momento, en todo instante, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra institución, todos tienen que velar por esa igualdad, por esa aplicación de democracia basado en principios, basado en derechos que todos tenemos desde el momento que nacemos hasta cuando morimos y que están constituidos, que están establecidos en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución. Obviamente, y hemos visto que la democracia no solo se aplica a través de estos preceptos, sino que va mucho más allá. Es un concepto intrínseco en el cual nosotros, todos los ciudadanos, debemos tomar en consideración todas estas actividades políticas y jurídicas en las cuales se deben aplicar la democracia. Vamos a ver un poco más intenso, vamos a ver un poco más sustancial
vamos a ver desde un punto de vista dogmático qué es la democracia. La democracia es un sistema político y de organización social en el que se confiere el poder de decisión en la conducción del Estado, es decir, la soberanía al pueblo, que se expresa mediante la voluntad de la mayoría. Este poder puede expresarse de forma directa o también de forma indirecta, y dentro del marco de la democracia se espera que las instituciones ejecuten y defiendan la voluntad del pueblo, que les transfiere o delega el control del Estado en mayor o menor medida, en mayor proporción. El término democracia, como ya habíamos visto anteriormente, proviene de las voces griegas demos, que significa pueblo, y kratein, que significa poder, de modo que equivale a algo más o menos así, el poder del pueblo. De esta forma, los sistemas democráticos se distinguen de otras formas de gobierno, como las dictaduras, las autocracias y también el autoritarismo. Esas son las características y vamos a ver más adelante cuáles son estas actividades. La democracia es una de las formas de gobierno imperante en el mundo actual, y es a través de este sistema que las decisiones trascendentales de la vida nacional, tales como la designación de cargos políticos de los poderes de ejecutivo, legislativo, se someten a consultas o votaciones populares. Para que este método de consulta sea válido, todos los ciudadanos en edad y condiciones legales para elegir deben poder hacerlo libremente, de manera secreta y de manera universal. Los representantes elegidos bajo un sistema democrático deben velar por los intereses de toda la población y se les exigen determinadas responsabilidades. Esto implica no incurrir en actos deshonestos o de deshonestidad, ni poner intereses personales sobre el bien común, que muchos o la mayoría de los gobernantes así lo hacen. Además de las elecciones de los representantes, la democracia implica otras formas de mecanismo que usa a la ciudadanía para participar de las decisiones, como los debates, los referendos, la participación en juntas vecinales, las movilizaciones, entre otras formas de expresión. El uso y función de estos mecanismos varían según el tipo de democracia que impere dentro de cada uno de los territorios donde se aplique la democracia. Aunque las características propias de una democracia puede cambiar de acuerdo a cada país, existe una serie de principios que son comunes a todas las democracias. Uno de los principales principios democráticos supone respetar los derechos humanos fundamentales y garantizar la libertad civil básica, según lo contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es común confundir la idea de democracia con la de república. Parecen que fueran sinónimos, pero en realidad cada uno tiene su estructura diferente. Esta última, por ejemplo, la república, implica la separación de poderes y la igualdad ante la ley, elementos que se consideran indispensables para la existencia de un gobierno democrático. Sin embargo, se trata de nociones distintas, por lo que en principio puede haber democracia no republicana y repúblicas no democráticas, que son una de las características fundamentales. En cuanto a los principios de la democracia, vamos a ver sobre los cuales se sustenta y se aplica la democracia. Todo sistema democrático moderno se debe guiar necesariamente por los siguientes principios. Primero, la soberanía popular. ¿Qué significa de soberanía popular? El poder político debe emanar ¿de dónde? Del pueblo, de cada uno de nosotros, que será capaz de decidir en última instancia cómo desea gobernarse. Dicha soberanía puede transferirse temporal o parcialmente a los representantes políticos mediante el voto popular libre, secreto y universal. Sin embargo, existen condiciones mínimas requeridas para ejercer el derecho al voto, como puede ser la edad mínima, elegible o la solvencia con determinadas obligaciones legales, dependiendo de lo estipulado en la Constitución de cada país. Los ciudadanos deben poder elegir entre diferentes opciones a la hora de emitir su voto para que haya lo que nosotros conocemos como una paridad dentro de los procesos electorales. Otro de los principios es el Estado de Derecho. Los miembros de un Estado, tanto ciudadanos como el poder político, están sometidos a leyes propias de cada territorio y deben cumplir en todos los casos todo lo que se estipula y se considera o se establece dentro de este derecho de Estado. La igualdad.
En una democracia todos los individuos son iguales ante la ley, por lo que los ciudadanos deben recibir un trato justo y equitativo y no deben ser discriminados por su raza, por su etnia, sexo, entre otras características. Además, el voto de toda la población debe siempre valer lo mismo y darse bajo las mismas condiciones. Otro de los principios que establece la aplicación de la democracia es el respeto por las libertades individuales y los derechos humanos. Dentro de una democracia, los ciudadanos deben tener garantizadas sus libertades fundamentales, como la libertad de expresión, la política, de circulación, de religión, de pensamiento, entre otras. Además, se deben respetar los derechos humanos universales. Los derechos humanos universales abarcan a todos los países, obviamente que hayan reconocido esta estructura jurídica de derechos a nivel global. Y por último, el principio de limitación del poder es fundamental para que ninguna autoridad, ninguna institución pueda violar los derechos de cada uno de los ciudadanos. Existe un candado, existe una limitación, que es la limitación del poder. Toda forma de poder político es una democracia y deberá tener límites, y las distintas instituciones del Estado deberán velar porque así sea. La Constitución o Carta Magna del país tendrá la última palabra respecto a los mecanismos y procedimientos para garantizar el respeto a la voluntad popular. La ciudadanía espera que los representantes transparencia y que rindan cuentas frente al ejercicio de sus funciones. Entonces, por ejemplo, los famosos rendiciones de cuentas que hacen las diferentes instituciones y obviamente sus representantes, no es porque así lo quieren, sino porque está estipulado dentro de la Constitución y obviamente es un proceso democrático en el cual los ciudadanos deben estar debidamente informados cómo está siendo administrado la parte económica, la inversión que tiene que hacerse en cada uno de los sectores, en cada uno de los territorios a nivel nacional. Vamos a ver un poco de historia, vamos a revisar un poco de historia y vamos a ver la historia de la democracia y vamos a ver dónde surge este proceso de democracia. El término de democracia fue usado por primera vez en la antigua Grecia, alrededor del siglo VI a.C., y aunque posiblemente existieron otras formas de democracia en antiguas civilizaciones, la democracia similar a como la conocemos ahora surgió justamente en Atenas, ciudad que era gobernada por una asamblea de ciudadanos en la que podían participar solamente los varones atenienses libres mayores de 18 años. Ya tenían una breve noción y obviamente que se ha aplicado también, por ejemplo, en nuestra Constitución. La democracia ateniense tenía sus propias características. La noción de pueblo, por ejemplo, no incluía a mujeres, a esclavos o personas extranjeras. Entonces había una segregación de personas y no se erigía por los mismos valores morales que imperen en la democracia moderna. Sin embargo, sí se ejercía una democracia directa, sin intermediario de representantes, en la que se tomaban decisiones a través del voto popular y criterio mayoritario de los participantes de la asamblea. Además, involucraba directamente elegidos por sorteo a los ciudadanos en el desempeño de la administración del Estado. A diferencia de otras civilizaciones de la época, no había reyes ni sacerdotes gobernantes, y eso era bueno, que se deje de lado, obviamente, la participación de la religión dentro de los procesos políticos. Además de la Asamblea Ateniense, esta democracia contaba con tribunales que impartían justicia y con el Consejo de los 500, que entre otras cosas se encargaba de redactar las leyes y propuestas que luego debían ser aprobadas en una asamblea. Sin embargo, la teoría democrática moderna comenzó a gestarse en la antigua República Rumana, que tenía mecanismos democráticos más laxos, eso quiere decir un poco más suaves, menos intensos que los atenienses, obviamente que el pueblo griego. El punto de vista moral del judaísmo y del cristianismo naciente, además, ayudaron a construir un sentido de igualdad que nunca antes había existido en el mundo antiguo, gobernado desde sus inicios por la aristocracia. Con el tiempo, la República Romana degeneró en despotismo imperial y luego desapareció y se convirtió en decenas de pequeños reinados feudales. Solo después del Renacimiento, en la Edad Moderna, la República como sistema de gobierno surgió en Occidente de la mano de la burguesía y del naciente capitalismo.
El derrumbe del antiguo régimen y de la monarquía absolutista marcó el regreso de la democracia como método de elección de las autoridades e instituciones. En muchos casos, la democracia convivió con el poder de la realeza, a la que asignaba funciones más simbólicas antes que representativas. Los primeros gobiernos democráticos modernos de Europa fueron la República de dos naciones, lituano y polaco, proceso de la monarquía constitucional durante el siglo XVI y XVII y la República Francesa posterior a la Revolución de 1789. A partir de entonces se fueron derrumbando imperios y la democracia se consolidó como el sistema político más popular a nivel de todo el mundo. En cuanto a los tipos de democracia, vamos a ver cuáles son los tipos de democracia. Al hablar de procesos democráticos, no siempre nos referimos exactamente a lo mismo, ya que existen dos tipos principales de democracia, la directa y la indirecta. Vamos a ver cuál es la democracia directa. La democracia directa es la democracia pura en la que todas las decisiones y determinaciones las toma el pueblo sin intermediarios. Son los ciudadanos los que votan directamente las leyes y normativas sin que existan representantes que lo hagan por ellos. Este tipo de democracia no se da de forma pura en casi ningún estado del mundo. Sin embargo, existe la democracia semidirecta, que es aquella que se da cuando los ciudadanos eligen representantes que toman decisiones por su nombre sobre determinados temas, pero que además usa otros mecanismos de consulta que permiten al pueblo decidir directamente sobre algunas cuestiones de carácter importante. Es el caso de los referéndums, los plebiscitos, las iniciativas populares, las asambleas, entre otros métodos de consulta. Esto permite que algunas decisiones sean tomadas por el pueblo, sin intermediarios y a veces incluso ejecutadas por ellos mismos a través de instituciones de participación popular. En cuanto a la democracia indirecta, la democracia indirecta, también llamada democracia representativa, la soberanía es traspasada temporalmente del pueblo a sus representantes políticos, electos mediante el sufragio directo, cuando el pueblo elige a sus representantes, o indirecto, cuando los individuos eligen delegados, que a su vez eligen a los representantes. Un poco más complejo, la democracia indirecta. Este sistema considera que no todo puede someterse a una consulta popular si se desea tener un Estado operativo y eficiente, por lo que los funcionarios e instituciones deben trabajar en nombre del pueblo y garantizar sus deseos, o velar que sus deseos sean respetados y también ejecutados. Este tipo de democracia, a su vez, puede ser o puede degenerar en la siguiente subdivisión, que es la democracia presidencialista. ¿Cuándo es una democracia presidencialista? Cuando el poder ejecutivo recae sobre un presidente electo mediante votación popular directa y es totalmente independiente del poder legislativo. O sea, quiere decir que la asamblea constituyente, lo que sea, el Congreso, no tiene nada que ver con lo que tome, las decisiones que tome el ejecutivo, en este caso el presidente. Cuando hablamos de democracia parlamentaria, cuando la jefatura de gobierno es ejercida por un primer ministro en vez de un presidente que emana del poder legislativo. Y por último, la democracia soviética, cuando los trabajadores y ciudadanos eligen delegados entre un consejo de poder político local, los soviets. Estos consejos o soviets ejercen la soberanía en su nombre para elegir representantes a una comisión más allá de los soviets locales y así sucesivamente hasta la presidencia de la nación o secretaría del Estado. Estas son las características en cuanto a la democracia o a los tipos de democracia, y dentro de este tipo de democracia, la democracia indirecta y sus diferentes formas. La democracia presidencialista, la democracia parlamentaria y la democracia soviética. También es común hablar de distintos tipos de democracia de acuerdo a la ideología imperante. Algunas de ellas podemos hablar, por ejemplo, la socialdemocracia. Es una ideología política que se da dentro de un sistema capitalista y que busca la participación del Estado dentro de la economía. El objetivo es disminuir las desigualdades y aplicar la justicia social. En cuanto a la democracia liberal, es una forma de democracia en la que se representan los principios del liberalismo.
las libertades individuales y se da una economía principalmente privada. Entonces, prácticamente estos son los dos tipos de democracias en cuanto a este tipo de estructura. Nosotros ya hemos hablado de un poco técnico, un poco conceptual sobre las características, la importancia de la democracia. Vamos a ver un poco más acá. A continuación, vamos a ver sobre la importancia de la democracia. La democracia en la actualidad, una de las formas de gobierno más extendidas en el mundo, ya que es entendida como un método justo que permite el respeto a la voluntad popular. Su importancia radica en que se basa en la justicia y búsqueda o que busca que se respeten procesos de transparencia para dar voz a la voluntad y decisión del soberano, eso quiere decir del pueblo. Dentro de una democracia, todos los ciudadanos que cumplan con determinados requisitos pueden elegir a sus representantes. Además, la democracia fomenta la justa división de poderes, la diversidad de partidos políticos para que los ciudadanos puedan elegir aquel con el que mayor se sientan representados y controla que la permanencia en los cargos no sea ilimitada. Junto con otros mecanismos democráticos, la elección de representantes permite que los ciudadanos formen parte de las decisiones trascendentales para el futuro de una nación y obviamente que beneficien a todos. Otro de los puntos a destacar de un sistema democrático es que dentro de él todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se busca que se respeten sus libertades y derechos y que todos cumplan determinados deberes. Así se intenta que en una nación democrática se den entornos de armonía y no se vulneren las libertades y mucho más los derechos establecidos en la Constitución. Vamos a hablar algunos de los ejemplos o vamos a dar algunos ejemplos de naciones en las cuales se aplica una democracia. De acuerdo al índice de democracia, Democracy Index en inglés, de la unidad de inteligencia de Economist, en el que se evalúa el desempeño democrático de 167 países, los mejores ejemplos de democracia durante el año 2021 son los siguientes. Noruega con 9.75 sobre 10 puntos, Nueva Zelanda 9.37 sobre 10 puntos, Finlandia 9.27 sobre 10 puntos, Suecia 9.26 sobre 10 puntos, Islandia 9.18 sobre 10 puntos. Esos son los países donde más se aplica la democracia y una democracia bastante intensa, bastante participativa, donde todos los ciudadanos obviamente tienen la obligación, así como el Estado, de garantizar deberes y derechos a partir de la aplicación de la democracia. Vamos a hablar en esta última etapa de nuestra clase sobre las diferencias entre democracia y dictadura. Facilito. Cuando hablamos de dictadura ya sabemos que uno de los principales derechos que se violan o que se limitan es el derecho a la expresión, seguido del derecho a reunión y así sucesivamente. Los ciudadanos que incumplan, nosotros hemos pasado ya en épocas anteriores en América Latina, por ejemplo, la aplicación del Plan Cóndor, en el cual los Estados Unidos, el capitalismo, obviamente eliminó a muchos ciudadanos, persiguió, torturó, encarceló y les desapareció. Y uno de los más grandes genocidas o de los eventos más genocidas que se pudo dar es justamente en Chile bajo el mando de Augusto Pinochet. Muchas familias, muchas personas fueron desaparecidas en una dictadura sangrienta que se desarrolló. Cosa similar sucedió en Argentina, en Bolivia y también aquí en Ecuador tuvimos una etapa bastante intensa en cuanto a estas dictaduras militares, sobre todo aplicadas mediante el Plan Cóndor. Y obviamente a partir del año de 1979 se regresó nuevamente a la democracia a partir de la elección del nuevo presidente que fue Jaime Roldós Aguilera, que lamentablemente antes de cumplir un año, obviamente falleció en un accidente de tránsito. Pero vamos a ver esto como una cápsula histórica que les he dado. Vamos a ver la diferencia entre democracia y dictadura. Se entiende por dictadura o autocracia a una forma autoritaria de gobierno en la que unos pocos, un líder y sus seguidores, un partido político, una junta militar, entre otros, imponen mediante la fuerza su autoridad sobre el resto de la nación, sin transitar los canales regulares y por ende sin contar con la legitimidad del pueblo soberano.
La dictadura puede ser cualquier signo ideológico y puede responder a cualquier fin u objetivo. En algunos casos puede darse de las personas o grupos ilegales al poder o llegados al poder de forma antidemocrática, es decir, mediante revoluciones o golpes de Estado. En otros casos puede que el ascenso del poder se dé de forma democrática, pero con el tiempo el gobierno comience a vulnerar los principios democráticos y vire hacia una dictadura. Dentro de la dictadura o autocracia, aquel que gobierna reúne todos los poderes y la voluntad popular no es escuchada. Por ejemplo, se suspenden las elecciones de representantes y en muchos casos la oposición puede ser perseguida o silenciada, esto es asesinada. Son actividades en las cuales esperemos que nunca nuestro Ecuador transite sobre estos procesos de dictaduras y obviamente que se vulnere los derechos de todos los ciudadanos, de todos en general. Estos son los temas que nosotros hemos tratado en la presente clase, son los temas que nosotros hemos visto, que ustedes tienen todo el material pertinente en función del material de apoyo, en función de su tarea, tienen todo el material necesario para que ustedes puedan construir el ensayo que ustedes tienen que presentar en esta clase como tarea. Señores y señores, de esta manera me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan un feliz desarrollo de actividades. No me despido de ustedes y más bien les invito a continuar en este proceso educativo y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase que nos toca de la materia de ciencias naturales. Señores y señores, éxitos en sus actividades.